En esta oportunidad hablaremos sobre el Consenso de Hipertensión Portal en nombre de la Facultad Baveno 6, publicada en el año 2015. Algunas de las generalidades de hipertensión portal que nos da el consenso. Como sabemos, la hipertensión portal es una de las consecuencias de la cirrosis y a su vez es causa de las consecuencias más graves que tienen los pacientes cirróticos, como por ejemplo la ascitis, la encefalopatía hepática y la hemorragia por varices gastroesofágicas, que a pesar de haber disminuido su incidencia por los avances médicos, esta sigue constituyendo una urgencia médica y constituye del 10 al 20% de los decesos a las 6 semanas de iniciado el cuadro hemorrágico. La justificación para que se lleven a cabo consensos entre expertos que se realizan en Baveno Italia, por ello su nombre, es que constantemente se siguen viendo nuevas técnicas de diagnóstico y nuevos ensayos clínicos acerca del tratamiento de la hipertensión portal. Es por ello que los objetivos de este consenso, en primer lugar, es desarrollar definiciones de eventos clave en hipertensión portal y sangrado varicoso, revisar la evidencia existente sobre la historia natural, diagnóstico y modalidades terapéuticas de la hipertensión portal, y por último, emitir recomendaciones basadas en la evidencia para la realización de ensayos clínicos y también para el manejo de los pacientes. Y por el hecho de que los pacientes en diferentes etapas de la cirrosis tienen diferentes riesgos de desarrollar diferentes complicaciones y de morir, este taller de Baveno 6 se tituló Estratificación del riesgo e individualización de la atención de la hipertensión portal. Las áreas en las que se formularon nuevas recomendaciones importantes en la edición de Baveno 6 fueron en el cribado y vigilancia de hipertensión portal, la importancia que tiene la obesidad sobre esta patología, así como las demás comorbilidades y la desnutrición, también sobre el uso de beta bloqueantes en pacientes que tienen ascitis refractaria o enfermedad hepática terminal, y también acerca de la anticoagulación y trombosis de la vena porta en cirrosis hepática. Cada uno de estos temas se discutieron y se acordaron una serie de declaraciones en consenso, es decir, el nivel de evidencia 1 va a ser el más alto y el 5 el más bajo, y el grado de recomendación A va a ser el más fuerte y el D el más débil. En cuanto a las definiciones de eventos clave con respecto al episodio hemorrágico, el criterio de valoración principal que toman las personas que desarrollan el consenso y que también recomiendan para los diversos estudios en el tratamiento de hemorragia aguda por varices es la mortalidad a las 6 semanas que tienen estos pacientes, y también criterios de valoración secundarios como el fracaso del tratamiento a los 5 días, el cual se puede manifestar como sangrado de los primeros 5 días, tomando como el ingreso hospitalario, que es el tiempo cero, el fallecimiento o necesidad de modificar el tratamiento, la hematemesis fresca o aspirado nasogástrico mayor o igual a 100 mililitros después de 2 horas de tratamiento, o caída de la hemoglobina mayor o igual a 3 gramos, o del hematocrito caída de al menos 9% en las primeras 24 horas. Se recomienda que el hematocrito se tome cada 6 horas los primeros 2 días y cada 12 horas del tercer al quinto día, teniendo como un hematocrito deseado 24% y una hemoglobina 8 gramos por decilitro. También menciona algunos criterios de valoración adicional, como la necesidad de tratamiento de rescate, ya sea algún tipo de taponamiento, tratamiento endoscópico adicional, derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS, o cirugía, entre otras cosas, y también las necesidades de transfusión de sangre y también los días de estancia en una unidad de cuidados intensivos o en el hospital. Para entender mejor algunos términos, recordaremos que en el escenario del paciente cirrótico tenemos a su vez dos escenarios diferentes. Aquel paciente sintomático que va a tener los signos y síntomas característicos de una insuficiencia hepatocelular, como por ejemplo disminución en el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos, y también disminución de la eliminación de productos tóxicos como fármacos y algunas hormonas. Y también las complicaciones propias de la hipertensión portal, como por ejemplo la ascitis, hemorragias digestivas altas o una encefalopatía hepática. Sin embargo, también tenemos el escenario número 2, que es aquel paciente asintomático que puede incluso vivir sin conocer su diagnóstico, y este también se le va a denominar compensado. El consenso ahora nos da alternativas de métodos invasivos y no invasivos para la detección y vigilancia de la hipertensión portal. Vamos a detectar hipertensión portal en aquellos pacientes que no se manifiesten clínicamente y vigilar
en aquellos pacientes que ya está confirmado el diagnóstico de hipertensión portal. Lo primero que nos define es la enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que no es otra cosa que un paciente cirrótico, pero compensado, es decir, un paciente cirrótico asintomático. Este término se introdujo gracias a la introducción de la elastografía transitoria a la práctica clínica, ya que nos va a permitir identificar precozmente a aquel paciente con enfermedad hepática crónica en riesgo de padecer una hipertensión portal clínicamente significativa, que se abrevia de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los criterios para sospechar que un paciente es cirrótico pero asintomático? Es suficiente tener rigidez hepática por la elastografía transitoria. La elastografía transitoria entonces va a medir el grado de rigidez que tiene un órgano. Por lo tanto, a mayor rigidez hepática podemos decir que estamos frente a un paciente cirrótico. Existen varios grados y el link de un video para elastografía transitoria va a quedarse en la descripción de este video. Entonces, cuando tenemos rigidez hepática por elastografía transitoria, más una causa conocida para que el paciente sea hepatópata crónico, como por ejemplo que sea alcohólico crónico, entonces ya nos puede dar sospecha de que estamos frente a un paciente cirrótico pero asintomático. Entonces, si en la elastografía transitoria hay menos de 10 kilopascales y no hay ningún otro signo clínico conocido, se puede descartar que el paciente sea cirrótico asintomático. Si la elastografía está entre 10 y 15 kilopascales, sugieren que puede ser un paciente cirrótico asintomático, pero va a necesitar más pruebas para su confirmación. Pero si es más de 15 kilopascales, es muy sugestivo y estamos frente a un paciente cirrótico asintomático. Entonces, en aquellos pacientes donde la elastografía transitoria no fue concluyente, se va a utilizar métodos invasivos para confirmar el diagnóstico. Entre los métodos invasivos vamos a encontrar a la biopsia hepática, que va a mostrar fibrosis severa o cirrosis establecida en caso sea. También podemos medir el área proporcional de colágeno en un estudio histológico, lo cual nos va a dar la cantidad de fibrosis que tiene el paciente y esta va a tener valor pronóstico. También podemos hacer una endoscopía digestiva alta o puede ser un hallazgo incidental en una endoscopía digestiva alta, donde nos va a mostrar varices gastroesofágicas. Y si nos muestra varices gastroesofágicas, entonces estamos frente a una hipertensión portal y frente a un paciente cirrótico, pero que aún no nos ha dado síntomas. Y por último, la medición del gradiente de presión venosa hepática, cuyos valores mayores de 5 milímetros de mercurio llevan a indicar hipertensión portal sinusoidal, es decir, en el hígado. Bien, luego de haber sospechado y diagnosticado a nuestro paciente que tiene cirrosis pero es asintomático, debemos hacer el diagnóstico de una hipertensión portal clínicamente significativa. El método estándar de oro para esta es la medición del gradiente de presión venosa hepática, que tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. En el caso este paciente sea cirrótico, pero por una etiología viral, los métodos no invasivos van a ser suficientes. Es decir, que haya una rigidez hepática por elastografía transitoria mayor o igual a 20 o a 25 kilopascales. Esta tiene que haber sido medida por lo menos en 2 días diferentes con un paciente en ayunas y puede estar solo o combinado con el recuento de plaquetas y también con el tamaño del vaso. También podemos identificar aquellos pacientes que puedan evitar con seguridad hacerse una endoscopia de detección de varices. Es decir, en el momento del diagnóstico no les vamos a hacer todavía endoscopia, porque estos pacientes tienen una rigidez hepática menor a 20 kilopascales y las plaquetas mayores a 150.000. Por lo tanto, estos pacientes tienen el riesgo muy bajo de tener varices que requieran tratamiento. En estos pacientes, el seguimiento debería hacerse con una repetición anual con elastografía transitoria y con el número de plaquetas. Y si vemos que hay un aumento de rigidez hepática o una disminución en el número de plaquetas, debería estar indicado hacerse una endoscopia de vigilancia. Finalmente, ¿cómo hacemos la vigilancia de las varices esofágicas? Esta se hace mediante endoscopía y tenemos diversos escenarios. Por ejemplo, aquellos pacientes compensados que no tienen varices, pero que siguen con una lesión hepática en curso, es decir, siguen consumiendo alcohol crónicamente, por ejemplo, se debería hacer cada 2 años. En aquellos pacientes compensados que tienen varices pequeñas y que siguen con daño hepático continuo, como en el ejemplo anterior, cada año.
En aquellos pacientes compensados sin varices, en los que se ha eliminado el factor etiológico, por lo tanto, no han consumido alcohol desde hace ya algún tiempo y que no tienen cofactores, como por ejemplo la obesidad, cada 3 años. En aquellos pacientes compensados con varices pequeñas y en los que también se ha eliminado el factor etiológico y no tienen cofactores, cada 2 años. Y la parte más importante que a mi parecer tiene el consenso es la prevención de la descompensación, ya que la finalidad de encontrar a un paciente compensado, es decir, que aún no ha desarrollado síntomas, es pues que no los desarrolle y que no se convierta en un paciente sintomático y complicado. Para ello nos da varios puntos a tomar en cuenta y todos estos en conjunto para lograr así el objetivo. El primero y más importante es curar el agente etiológico. Es decir, en aquel paciente alcohólico crónico, eliminar por completo las bebidas alcohólicas. Y en aquellos que tienen etiología viral, pues dar tratamiento para estos virus. También es importante el manejo de las comorbilidades y la desnutrición, porque se ha visto que estos pacientes tienen mayor factor de riesgo para desarrollar complicaciones y desarrollar síntomas. Otro punto importante es el manejo y tratamiento de las varices, ya sean esofágicas o gástricas. Y el tratamiento de primera línea de elección son los beta bloqueadores no selectivos. Sin embargo, cuando aún no hay varices, estos no están indicados porque se ha visto que no previene el desarrollo de varices. Pero cuando hay varices pequeñas, medianas y grandes, sí está correctamente indicado. En el caso de sean varices medianas y grandes, también está indicada la ligadura con banda endoscópica para prevenir el primer sangrado. ¿Cuáles son los beta bloqueantes? Tenemos al propanolol, al nadolol y al carvedilol. Y es muy importante también la medición del gradiente de presión venosa hepática, ya que esta va a ver cuál es el avance que ha tenido este paciente gracias al tratamiento. Por lo tanto, también va a ver el pronóstico de este paciente. También nos menciona que en enfermedad hepática terminal se pueden utilizar los beta bloqueantes, pero hay que tener mucho cuidado y hacer un correcto balance de estos pacientes en el ámbito de la monitorización, porque hay que vigilar su presión arterial y su función renal principalmente, y si es que esta o alguna de estas fallan, disminuir la dosis. También se ha visto que la inyección de cianoacrilato en varices gástricas demuestra efectividad, pero también se puede dar los beta bloqueantes. En cuanto al manejo del episodio hemorrágico agudo, el consenso nos habla que primero tenemos que restituir el volumen de sangre para restaurar y mantener la estabilidad hemodinámica. Lo segundo, y es una de las indicaciones de profilaxis antibiótica, es que este paciente sea cirrótico y que tenga hemorragia digestiva alta. La terapia es con ceftriaxona intravenosa 1 gramo cada 24 horas. También se da tratamiento farmacológico con fármacos vasoactivos cuando tenemos ya la sospecha de que este paciente pueda estar pasando por un episodio hemorrágico agudo. Esta debe darse antes de la endoscopía y debe continuarse hasta 5 días después de que se ha hecho la endoscopía. Finalmente, la endoscopía, que se debe hacer después de que el paciente está hemodinámicamente estable y se sugiere que sea lo antes posible, hasta máximo 12 horas siguientes de la presentación. Acá les dejo algunas de las otras medidas de manejo del episodio hemorrágico agudo, así como la prevención de la encefalopatía hepática y la evaluación del pronóstico, que también pueden leerla en el link que les voy a dejar en la descripción, donde está el consenso de Babeno 6. Finalmente, un punto importante es la prevención de hemorragias varicosas recurrentes y otros eventos de descompensación. Entonces, para prevenir que las varices vuelvan a sangrar, la terapia de primera línea para todos va a ser la combinación de los beta bloqueantes no selectivos más la ligadura endoscópica de las varices. Y como profilaxis secundaria, es decir, en aquellos pacientes con ascitis refractaria, también está indicado los beta bloqueantes, pero estos con mucha precaución, ya que su dosis puede reducirse o incluso interrumpirse si es que el paciente presenta por lo menos una de las siguientes: su presión arterial sistólica menos de 90, hiponatremia o lesión renal aguda. Y finalmente, los beta bloqueantes no selectivos también están indicados en la profilaxis secundaria de gastropatía hipertensiva portal. Esta es la referencia bibliográfica del consenso de Babeno 6.